Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019. Ya estamos en comunicación con el doctor Juan Pablo Costabel, que es jefe de la unidad coronaria e internación del Instituto Cardiovascular. ¿Por qué? Porque es la semana de la lucha contra la muerte súbita. Comenzó el viernes 20 de agosto y por eso estamos hablando con él. Un placer saludarte, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para charlar de este tema tan delicado e importante. En principio, entender qué es la muerte súbita y si nos puede tocar a cualquiera. Bueno, lo primero diría que la definición abarca esas muertes o pérdidas del ritmo cardíaco que se producen de manera inesperada, por eso la palabra súbita. Ujú. Y inesperada tiene que ver con una persona en que no esperamos tampoco que le pase. Una persona que está haciendo su vida normal y de repente tiene un colapso con caída súbita de la presión arterial y ahí es donde la persona se desvanece. Su corazón no late correctamente y esa falta de latido la pone en riesgo de daño de todo su cuerpo. Ujú. Así que a eso llamamos muerte súbita, una muerte, como te decía, inesperada Inesperada. y que ocurre de un momento para el otro. O sea, uno ve una persona que está haciendo deporte, ve una persona que está en su casa tranquila y de repente se desmayó. A eso le llamamos muerte súbita. Claro, te Y es un preguntaba desmayo si nos podía tocar a cualquiera porque por ahí en el común denominador se asocia más o la gente piensa más que es más para niños, ¿no? Para recién nacidos, para bebés. bien, bueno, ese es el concepto creo que inicial, histórico de muerte súbita, que es la muerte súbita del lactante, Ajá, que tenía que ver con el miedo de que el bebé deje de respirar y con algunas cuestiones de posición al dormir. claro. Ahí es donde se popularizó, sobre todo por el impacto que tiene que un lactante fallezca, ¿no? Ni hablar. Ujú. Pero hoy la muerte súbita abarca todas las edades. Si cualquiera la puede tener, bueno, uno diría que hay una forma de detectar a aquella persona que la puede tener. O sea, no es una situación tan frecuente como otras enfermedades como la hipertensión o como la diabetes, definitivamente. Estamos hablando de que de esto ocurre entre una cada 1000 y una cada 10.000 personas que pueden tener una muerte súbita. Y después de hacer ciertos controles, es posible detectar las personas que tienen más riesgo de sufrirla que otras, así que no es una cuestión como de paranoia que uno tiene que tener de voy a perder la vida de un momento para el otro. Claro. Sí, afortunadamente, cuando nosotros vemos a esos pacientes que sufren muerte súbita, uno diría el 70-80% tenían condiciones que se podrían haber diagnosticado previamente y que Ujú. fueron pasados por alto, fueron subestimadas porque la persona lucía súper sana y que ya la ponía en riesgo, sobre todo a veces al realizar actividades que son aparentemente de más riesgo para gatillar la muerte súbita que otras. Ujú. Por ejemplo, un deportista, ¿sí? Que tiene lo que tuvo el Kun Agüero, pero no se lo chequea a tiempo, ¿puede llegar a sufrir una muerte súbita? Definitivamente, sí. Y bueno, y por eso el Kun Agüero fue retirado de la práctica deportiva. Ujú. Sobre todo porque la práctica deportiva de alto rendimiento expone al corazón a un nivel de tensión, a un nivel de esfuerzo que favorece el desarrollo de arritmias si es que uno tiene predisposición para tenerlas. Entonces, en el caso del Kun, lo que se detectó es una predisposición para tenerla, que las tuvo de manera acotada, y entonces ahí definitivamente el riesgo de volver a tenerla o de tenerla de manera sostenida y que ponga en peligro su vida es muy alto. Por eso al Kun lo que se le recomienda es hacer actividades físicas de menor intensidad que la ultra competitiva como es el fútbol profesional, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son los chequeos que uno se puede hacer para saber si tiene más predisposición a tenerlo o no? Bueno, las causas que son detectables, uno podría dividirlas para hacerlo más fácil antes de los 40 años y después de los 40 años. Después de los 40 años, la causa más frecuente tiene que ver con la enfermedad de las arterias del corazón. O Ajá, sea, arterias del corazón que se van enfermando por acumulación de colesterol sí. y ese colesterol termina tapando una arteria de manera súbita y se produce un infarto. Los infartos llevan al riesgo de muerte súbita de lo mejor del 1%, pero arriba de los 40 años la principal causa o lo que sospechamos los médicos cuando una persona sufre una muerte súbita es que haya tenido que ver con las arterias del corazón. Y ahí se pueden hacer chequeos para ver cómo están las arterias de mi corazón, para ver si necesito tratamiento preventivo para mi colesterol, para mi presión, para mi diabetes, hábitos.
que debo cambiar para tratar de reducir el riesgo de que mis arterias se enfermen. Ujú. Y abajo de los 40 años, por ponerlo arbitrario, abajo de los 40 años las cuestiones tienen más que ver con problemas del orden genético, o sea, situaciones que favorecen a que el corazón tenga alguna particularidad, ya sea lo que se denomina miocardiopatía hipertrófica, un corazón más grueso, o lo que se denomina miocardiopatía ritmogénica, que son alteraciones que definitivamente vuelven al corazón más irritable. Ujú. Y esa irritabilidad es máxima en actividades físicas intensas, como lo que le pasó, no sé si recuerdas, Cristian, al jugador Eriksen en la última Eurocopa, que se Sí, desvaneció. Bueno, sí, sí, sí. definitivamente él no tenía un problema coronario, él tenía un problema del orden genético que a veces es más fácil de detectar que en otros, Ujú. sobre todo en deportistas donde el corazón sufre algunos cambios estructurales por el deporte. Entonces, a veces uno dice, esto será por el deporte o esto será una alteración genética. Bueno, es difícil de diagnóstico diferencial y a su vez es complejo porque dejar innecesariamente a un deportista profesional fuera de la práctica tiene un impacto terrible, ¿no? Claro, claro, claro. De ahí me vienen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, y algunas deducciones. La importancia del apto físico antes de empezar una actividad de rutina física, estamos hablando de un entrenamiento, de exigencia, ¿no? Definitivamente, sí. Porque a veces uno dice, no, estoy bien, me siento bien, empiezo el gimnasio, después te traigo el apto, y uno se empieza a exigir por ahí, y ahí puede venir algún inconveniente. Definitivamente, Cristian. Incluso la forma de detectar muchas de estas patologías que nos van a poner en riesgo a veces es tan simple como realizar un electrocardiograma y hacer una historia familiar para saber si en la familia hay alguien que puede haber padecido algo similar. Ujú. Entonces, con eso solo alcanza. Entonces, después habrá que profundizar en algunos pacientes realizando un ecocardiograma, realizando una prueba de esfuerzo. O sea, podemos individualizar el chequeo, pero sí, definitivamente, porque no es nuestra intención como médicos generar un temor en relación a la actividad física. Si prohibimos la actividad física, vamos a tener más muertes que si la estimulamos. Claro. Así que tenemos que estimular la actividad física, pero la actividad física con cierto control de ver que ese esfuerzo no me pone a mí en un riesgo. Y ahí es el chequeo, que el chequeo tendrá que hacerse, como decimos, con algunos estudios en particular y con una frecuencia que también es particular. A veces no hace falta el chequeo todos los años, puede ser el chequeo cada 2 o cada 5 años, dependiendo del paciente. Ujú. Así que sí, sí, eso es clave antes de exponerse a ese tipo de actividad. Ahora, por ejemplo, yo soy oyente, televidente, porque acá también nos están viendo, te estoy escuchando, Juan Pablo, y digo, qué bueno lo que está diciendo Juan Pablo. ¿Cómo arranco para controlarme? ¿Saco primero un turno a un clínico que me derive a un cardiólogo? ¿Busco directamente un cardiólogo? ¿Le digo, doctor, quiero ver cómo están mis arterias? ¿O cómo es el sistema para...? Bueno, no debería hacer falta ver a un especialista en cardiología para hacer un chequeo predeportivo, no debería. Ajá. Y en Argentina los médicos que generalistas tienen una gran capacidad para hacerlo. Así que yo diría, si el inicio es con un médico cardiólogo o el inicio es con un médico clínico, debería ser indistinto. Porque los primeros estudios que van a detectar, como te decía, tienen que ver con estudios muy sencillos. Si el estudio del electrocardiograma, la historia familiar y el ecocardiograma son normales, ahí sumado a algunos análisis de laboratorio, con eso alcanza para decir si la persona tiene riesgo o no tiene riesgo. Ujú. Así que sí, creo que empezaría por donde sea más sencillo para la persona que nos está escuchando, si es por el médico clínico o por el médico cardiólogo. Ujú. Cualquiera de las dos formas deberíamos llegar al mismo destino. Bien, y después, bueno, tener en cuenta con la consulta con el médico, a ver qué hay que cambiar para tener un hábito más saludable, ¿no? Y no escaparle al ejercicio, no exigirse más de lo que uno puede, aunque sea caminar. Aunque sea caminar, es suficiente, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, sí, desde el punto de vista del bienestar cardiovascular, por decirlo así, porque sabemos que el ejercicio tiene beneficio en nuestra circulación, tiene beneficio en nuestra presión, tiene beneficio en nuestro azúcar, tiene beneficio en nuestra acumulación de colesterol o no. Todo el realizar 90 minutos semanales de actividad física, 90 minutos semanales de actividad física aeróbica de moderada intensidad donde uno termina transpirado, es suficiente para obtener el beneficio del ejercicio. Es suficiente. Así que tampoco es que le estamos recomendando a la gente hacer actividad física los 7 días de la semana, 1 hora por semana. 3 veces por semana, 90 minutos y de 30 minutos. Y hay gente que a veces
no tiene tiempo durante la semana, Cristian, y dice, bueno, yo lo hago el fin de semana. ¿Eso alcanza? Sí, sí. Se ha visto que es comparable la actividad física que se hace toda junta un fin de semana comparado con una actividad física periódica que se puede hacer en la semana. Así que también sirve, no, no lo dejemos de lado porque no tengo tiempo. La clave es generar esa rutina para que el cuerpo se acostumbre a ese esfuerzo, ¿no? Ujú. ¿Hay números? ¿Cómo está la Argentina con respecto al resto del mundo con el tema de muerte súbita? ¿O con enfermedades cardiovasculares? Bueno, yo diría que la frecuencia de la muerte súbita no depende tanto de los países, salvo algunas regiones que tienen alguna predisposición a tener alguna alteración genética, como decíamos, más que otras. Eso a veces pasa en algunas zonas de Italia, en algunas zonas de Portugal, que sabemos que genéticamente los habitantes iniciales de esas regiones tenían predisposición, entonces un porcentaje. Pero después en general la tasa de muerte súbita está en alrededor de, como decíamos, de uno de cada 1000 a uno de cada 5000 personas. Por eso es ese número que repetimos de 40.000 muertes súbitas por año. Es un número que no tiene un dato, un documento que lo respalde, es un dato calculado, ¿no, Cristian? Ujú. Em, pero es un dato que probablemente esté muy cerca de la realidad. Tenemos cosas para mejorar que es poner el diagnóstico correcto cuando los médicos hacemos los certificados, la calidad de, lamentablemente, cuando un paciente fallece y no se puede reanimar de una muerte súbita, es clave para su familia realizar una autopsia. Y eso es algo que las calidades de las autopsias en Argentina a veces no son las óptimas. Ujú. La gente muchas veces se resiste a eso y la verdad es que yo a veces trato de explicar que ahí está la información que puede salvar la vida de un familiar. Y en algunos países del mundo directamente lo que se hacen es análisis genéticos cuando una persona sufre una muerte súbita, porque esa información es clave para Para la buscar después familia. en los familiares Ujú. sanguíneos si tienen la misma predisposición o no. Y entonces ahí uno ya tiene la tranquilidad o tiene la conciencia de que hay que controlar a ese paciente de otra manera. Así que diría en términos generales que la frecuencia es similar a la del resto del mundo. Las cosas que podemos hacer para su diagnóstico pueden mejorar mucho. Y sí, también afortunadamente se está trabajando mucho en la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos a través de las legislaciones. Hoy la Ujú. legislación obliga a que cualquier lugar en donde circulen más de 1000 personas tenga un desfibrilador externo automático. Y eso cambia la vida de las personas, Por ejemplo, en las porque, canchas de fútbol, ¿no? por ejemplo, bueno, ni hablar de una cancha de fútbol, pero muchos gimnasios deberían tenerlo, y no estamos hablando de esos volúmenes, deberían tenerlo. Y cambia la vida, porque el momento en que el paciente tiene la arritmia, si uno puede interrumpir la arritmia, eso restaura el ritmo cardíaco, restaura la presión arterial, y las secuelas son terriblemente distintas. Cada minuto que pasa cuando el paciente entra en muerte súbita reduce 10% la chance de que ese paciente sobreviva sin daño neurológico, que es la clave, ¿no? Ujú. Por último, ¿hay algunas cositas que me pueden llamar la atención? Si voy al control, que puede ser, me hago el electro, me sale bien, el médico me dice está bien, pero yo noto que después de un tiempo me voy a atar los cordones y me agito o siento cierto dolor de un costado, del costado izquierdo del pecho o me duele el brazo. Hay ciertas cosas que pueden llamar la atención y Sí, decir, por bueno, supuesto, vuelvo al médico. porque como tú dijiste, los chequeos no son más que una foto del momento. Entonces a veces pasa que uno dice, yo me hice un chequeo y estaba bien, ¿y cómo puede ser que 8 meses después tengo un infarto? Bueno, es una foto de un proceso dinámico. Entonces, sí, definitivamente, uno tiene que valorar el riesgo y decir que la foto ahora está bien, pero el riesgo existe. Entonces toman las medidas para reducir ese riesgo. Ujú. Y si la foto ahora está bien, pero después desarrollo síntomas que hacen pensar en que mi corazón no está trabajando bien, como tú dijiste, el dolor de pecho, la falta de aire, las palpitaciones, la hinchazón de las piernas, todas esas sensaciones deben hacer decir, no, yo me hice un chequeo, pero algo acá ha cambiado. Veamos qué fue lo que cambió y cuál es la importancia de lo que cambió. Ujú. Bien, Juan Pablo, ¿algo que te quede por agregar? No, creo que agradecerte a vos y a toda la radio por esta posibilidad, esto que tiene que ver con la concientización de la muerte súbita.
es una cosa que nos obliga a los médicos y a la población a pensar en el tema, y pensar en el tema significa, como tú dijiste, hacerse chequeos antes de hacer actividad física sin generar un temor en relación a la actividad física, y que haya los medios para, en los lugares donde se realiza actividad física, para reanimar a los pacientes. Y ahí es gente que sepa hacer reanimación cardiopulmonar, que es una maniobra muy básica y muy sencilla que la puede aprender una persona aunque no sea profesional de la salud, y que existan desfibriladores. Esas son las tres cosas que yo querría cerrar. Me parece perfecto y coincido en eso de que por ahí hasta en la escuela secundaria, te diría, tiene que haber clases de reanimación, ¿no? Para uno, si se encuentra en una situación, poder ayudar. Primeros auxilios, reanimación cardiovascular, cosas que me parece tienen que ser obligatorias desde la escuela secundaria, por lo menos. Definitivamente. O sea, no hace falta que sea una materia, hace falta que sea, que en Sí, algún un curso. momento del colegio uno tenga esa práctica, y después la práctica se renueva una vez por año en una actividad que dura 2 o 3 horas. Ujú. Y eso puede hacer que, bueno, sí, uno piensa en el prójimo, pero también puede ser que eso salve a un familiar mío, ¿no? Ujú. Así que Totalmente. ni hablar, que es clave. Sí, sí, ojalá podamos ir hacia eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer hablar con vos. Muchas gracias a vos. Que Hasta estén bien. luego. Bueno, ahí pasaba el doctor Juan Pablo Costabel, que es jefe de la Unidad Coronaria e Internación del Instituto Cardiovascular, por la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita que comenzó el viernes 20 de agosto.